Lo que quiero compartirle en esta noche es algunos fundamentos de lo que es el proceso de sanidad interior. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de ese fundamento o proceso, sanar es un proceso. Y como excelentemente Liz estaba compartiendo, toda persona que decida entrar en ese proceso de sanación, inevitablemente sanar es una crisis. Usted puede venir con excelente actitud, buen ánimo, alto entusiasmo, pero tiene que ser justo cuando vaya a manejar ese proceso. Y es que el proceso es doloroso, puede ser intenso, puede ser frustrante, inclusive usted puede interpretar que voy a ir a trabajar a sanar un aspecto y descubrir en el proceso que eso es lo mínimo que tiene que trabajar. Y descubre multitud de otras controversias que desconocía, que no había visualizado. Y entonces la tendencia es que perdemos el control del proceso. Pero eso es normal. Y lo que quiero que entienda es, sanar es una crisis. Por eso es que usted va a encontrar el término crisis curativa. Y la crisis curativa es que va a haber una gran tensión, va a haber una gran batalla, inclusive, y en la esfera espiritual. Cuando Satanás detecta que usted está determinado a sanar y reparar su vida emocional, su vida de pensamiento, inevitablemente oposición espiritual se va a levantar. Porque ese es uno de los caminos y de las trayectorias que te lleva a la verdad. ¿Qué verdad? Tu verdad. Lo importante de la sanidad interior es que tú te reconcilias con tu historia. Y a mayor reconciliación con tu historia, más integridad. A mayor reconciliación con tu historia, mayor bienestar. El sentido de paz, en vez de ser una experiencia ocasional, es un estilo de vida permanente. Así que es bien importante usted promover y buscar esta experiencia llamada sanidad interior. Inclusive, es una de las obras inevitables que el Espíritu Santo te va a querer llevar. Y cuando digo que te va a querer llevar, tú tienes que asistir en ese proceso. Así que déjeme compartir algunos principios que le pueden ser útiles al proceso. Lo primero, vamos a definir lo que es la herida. Dame la próxima. Herida, en el aspecto de lo que es sanidad interior, es cuando alguien sufre una ofensa, un agravio o está afligido. Y si medita bien en lo que está observando, la ofensa o el agravio siempre tiene que estar conectado, relacionado cosas, interpretaciones, significaciones que para ti son importantes. Por eso usted ve que cuando Jesús habla del proceso de perdonar, siempre le ubica la responsabilidad, no al que ofende y lastima, sino al que es herido. Si tu hermano pecare contra ti, ve tú donde él. Escuche bien, porque tenemos la tendencia, Señor, esta persona que lo que me hizo, muévelo, tráelo, háblale, hazle saber el daño grande que me ha hecho y que me pida perdón. Y colorín colorado, porque tenemos una alta tendencia a confundir lo milagroso con lo fantasioso. En algún momento la gente perdió la diferencia. El orden correcto es, Dios le ubica la responsabilidad al individuo de que si tú interpretas una deuda, un agravio emocional,
de usted tiene que nacer e iniciar el proceso de cancelar la deuda. Pues imagínese, iniciar el proceso de cancelar deuda le genera a la gente tensión. Si usted es una persona que es evitante de conflictos, usted va a ser un saco de deudas emocionales. Porque a nombre de yo estar en paz y evitar problemas, me cerceno emocionalmente. Entonces, por eso la experiencia de sanar internamente es sumamente crítica y útil, porque libera el verdadero potencial del individuo, te da mejores recursos para manejar conflictos. Como Liz compartió, te permite leer el individuo. Tú puedes ver a la persona en lo que habla, en cómo maneja su situación, en lo que es su aspecto corporal. Puedes, a través de lo que habla y dictamina, recoger un pedazo de su mente y ir conociendo cómo es la gente. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, tiene mucho que ver. Y ¿verdad? Lo que para ti tal vez no es herida, puede serlo para tu prójimo. Que en el aspecto, ¿verdad?, de ciencia de conducta se llama campo fenomenológico. Que significa cada proceso de sanidad está basado en la vivencia, interpretación y experiencia del individuo. Por eso tengo que tener mucha precaución y cautela de no minimizar el dolor de la persona. Nosotros, ¿verdad?, como líderes o ministros o personas que nos gusta ayudar a otras personas, tenemos que tener este principio básico. Es aprender a respetar el dolor ajeno. Lo que la persona interpreta como aflicción, como experiencia dolorosa, como algo incómodo, frustrante, traumático, aunque para ti no lo sea, aunque usted interprete eso son changuerías, aunque usted interprete está exagerando, aunque usted interprete si yo te llego a contar lo mío es para que te estés tranquilita. No, el espíritu y la actitud correcta es respetar la angustia como la percibió, la experimentó la persona. Porque esto no es ni tan siquiera principio terapéutico, es el segundo mandamiento. ¿Cómo voy a poder amar a mi prójimo si no soy sensible a su referencia? Y usted ve que Jesús se destacaba porque en su manejo a nivel interpersonal, no importa la historia de la persona, por más angustiante, por más crítica, por más tóxica que fuera la experiencia del individuo, Jesús siempre se relacionaba manteniendo el sentido de valoración de la persona. Usted no puede sanar a la gente que ofende. Vuelvo y lo repito, usted no puede sanar a la gente que ofende. En el momento que yo ofendo, lamentablemente me estoy descualificando como agente de cambio. Por eso usted tiene que saber cómo conducirse para poder lograr los oídos de la persona. Así que la consecuencia de las heridas no solamente es que interpreto un vacío, interpreto una ofensa, interpreto una incomodidad, interpreto un malestar hacia lo que es significativo para mí. Aquí está la segunda fase de lo que es la herida, es el impacto a la vida emocional de la persona. Cuando ocurre el impacto a nivel emocional, el estado de ánimo de la persona empieza a cambiar. Por eso usted va a ver que personas que llevan muchas heridas en el alma o llevan muchas deudas emocionales tienen esta particular controversia. Son personas muy anímicas, lo que usted llama moody. Lo cual es bien importante manejar ese tipo de condición porque vivir por fe requiere gobierno sobre estados anímicos. Por eso estoy en contra
de educar a un individuo en la trayectoria de fe a condicionarlo a lo que siente. Porque muchas veces el Espíritu Santo no te va a dar testimonio de que estoy aquí, o presencia de Él, o que yo sienta que Dios me está escuchando, o que yo sienta que Él está ahí. La fe legítima, auténtica y perfecta es aunque no sienta nada, porque Dios no miente. Yo sé que lo que Él dice es real. Si se da cuenta, el individuo sale del ambiente emocional, el ambiente sensorial, para operar en el ambiente y la dimensión del espíritu. La persona deja de estar viviendo de pasiones para vivir por principios. Por eso es que sanar es tan imprescindible, porque permite la maduración emocional del individuo, que no es otra cosa que autogobierno. Así que maduración espiritual está sumamente entrelazada con maduración emocional. Así que no olvide esta correlación. Heridas, deudas, llevan a que el estado de ánimo de la persona sea variable y cambiante. Y en el peor de los casos, el estado de ánimo regule al individuo. Muchas ocasiones hay personas que lo que llamamos bipolaridad no es otra cosa que la persona es muy regulada por cambios anímicos. Cuando ya es un trastorno, es que ya la herida maduró y comprometió neurología y personalidad. Así que este primer principio que debe guardar e internalizar es que las heridas emocionales tienen que ver mucho con lo que el individuo y la persona interprete como significativo. Por eso, cuando usted está compartiendo con personas o está en relaciones de familia o relaciones interpersonales, tiene que estudiar a la gente alrededor suyo. El creyente tiene que ser un perito, una persona sumamente estudiosa de las personas que le rodean. Porque mientras mejor comprensión yo tenga de la persona, mejor puedo relacionarme con él. Así que no es sorpresa que pasemos muchas desilusiones y buenos ratos en la iglesia. Porque en la iglesia vas a encontrar gente muy sana y también gente muy enferma. La iglesia va a ser un buen laboratorio para tú poder crecer en ese aspecto. Vas a tener el hermano saludable y vas a tener el hermano que te hace la vida imposible. A los dos ya Dios le dio inclusión. Lo que quiero que entiendas es, el que te va a ayudar a crecer más es el hermano problemático. Toda persona controversial y problemática siempre te va a estar retando, porque va a evidenciar dónde están tus limitaciones, dónde están tus frustraciones, donde todavía experimentas rezago. Por eso es que Jesús hablaba, recuerde que el espíritu de la ley no es otro que la regla de oro, el amor hacia tu enemigo. No hay mayor principio de defensa emocional y de dominio relacional que la persona pueda andar en este criterio, que al mal yo elija retornar con bien. Porque la persona que tenga este estilo de vida y esta mentalidad, que es mentalidad del reino, rara la vez que pueda ser herido emocionalmente. Porque tiene la estrategia que a la agresión la retorna con bendición. Usted lo podrá interpretar como debilidad o se lo habrán vendido como debilidad, pero si usted lo estudia de manera concienzuda,
es la mayor valentía y el mayor dominio de estructura emocional que puede existir. Por eso es que Jesús en su travesía de 3 años y medio, en medio de tanta agresión, nunca se enfermó emocionalmente. Y si usted ve, Él nos dejó un modelo, el cual es un modelo que puede ser seguido si tú eliges abrazar su modelo. Lo segundo, la herida fundamental es la herida relacional. La herida fundamental es la herida relacional. La primera herida, si usted puede tener registro de ella, va a darse cuenta que ocurrió a través de una relación. Lo que es importante que usted guarde en su corazón en esta noche es, de la misma manera que se inició la agresión, será en la misma forma que será la sanación. Relacionalmente fuiste agredido, relacionalmente será tu sanidad. ¿Por qué le oriento sobre esta realidad? Porque muchas personas, como Liz muy bien explicó, su proceso de sanidad es muy teórico. Interpretan que un proceso de perdón, aparte en una transacción, es lo que resuelve la situación. Y sí, resuelve la situación, pero la consumación de esa sanidad, como muy bien ella le explicó, es el enfrentamiento con el deudor. Es fácil yo declarar, ya yo perdoné, ya yo sané, ya yo liberé, pero la verdadera evidencia de esa clausura es cuando el Espíritu Santo me da el privilegio de volver a quedar expuesto con mi agresor. Y es por eso que no sería sorpresa que en tu peregrinación, en este proceso de sanación, el Espíritu Santo intencionalmente te reúna nuevamente con los que te han afligido. No es que vas a andar jangueando con ellos, pero más bien para tú medir emocionalmente si estoy sano o no. Sí. Así que no olvides este principio. El Espíritu Santo te va a llevar al proceso de sanación, pero muchos de los procesos de sanidad van a exigir una travesía relacional. No puede limitarse estrictamente a un ejercicio donde yo sano y clausuro individualmente. Y si no fuere con el agresor, por ejemplo, hay relaciones donde el agresor falleció, o el agresor no está accesible, o fue a través de una experiencia relacional, como una relación de matrimonio, y usted no vuelve a tener contacto con esa persona por cualquier razón, usted va a tener una segunda oportunidad en su próxima relación evidenciar si logró clausurar. Por eso hay gente que heridas relacionales les lleva a cancelar ejercicios relacionales. Eso no es sanidad. Porque si es que usted determina quedarse solo y no reinventarse relacionalmente, pues ya eso es otra cosa. Usted puede entonces dejarlo hasta ahí porque fue una elección, pero el mismo Jesús declaró, no todo el mundo puede recibir esto. El que lo reciba, pues que se lo disfrute. Porque de verdad que hay que ser bien especial para entrar en esa dimensión. Pero tu sanidad, donde mejor la vas a evidenciar, si fue con relaciones de autoridad, Dios vuelve a exponerte autoridad
a ver cómo sanó ese ejercicio de cómo yo manejo la autoridad. Si es en relaciones afectivas, que es la dimensión que más miedo genera a muchas personas, a muchos individuos, pues no sería sorpresa que Dios te dé la oportunidad de probarte cómo afectivamente ha sido esa recuperación, esa sanidad. Porque sanidad tiene que restituir función. Vuelvo y le menciono, la sanidad tiene que restituir función. Porque las heridas tienen una particularidad y es desubicar y remover función. Las heridas desubican, la sanidad ubica. Las heridas generan desorden, la sanidad establece orden. Así que usted siempre tiene que darse la oportunidad de poner a prueba su proceso de sanación. Es la única forma de tú poder legitimizar que ha habido una clausura apropiada. ¿Cuál es tu pregunta, amado? Perdona, que te había dicho. Quiero saber si cada vez que tengo yo una deuda con X o Y persona, o falta de perdón, como usted ha dicho, ¿mi estado anímico se vuelve inestable con esa persona o es algo que me afecta en la vida diaria? Acuérdate que la herida va a depender según lo que tú juzgues fue agresión. Por ejemplo, no es que a toda herida que me hagan, pues yo voy a estar encima de todo el mundo, detrás de ellos, me debes, me debes, me debes. Hay situaciones que usted tiene la capacidad de pasar por alto porque no es una herida que se apodere de ti. Hay otras heridas que, como se utiliza el coloquio jíbaro, usted le da pichón porque no es un big issue. No es una controversia que es para morirse. Si usted tiene esa virtud y esa capacidad, ya se evidencia que usted tiene cierta madurez emocional. Si usted lee los proverbios, el sabio se destaca en su sabiduría porque puede pasar por alto las sandeces del necio. Y eso es sanidad. Sí. No todo, ¿verdad? Tiene que ser un proceso, ¿verdad? Pues tengo que sanar, tengo que escribir la deuda, tengo que enfrentar al deudor. Pero puede haber episodios, puede haber experiencias que sí necesiten ese tipo de intervención en la formalidad que Jesús explicó. ¿Por qué? Porque así de importante es para ti. Entonces, lo que quiero que entienda, las heridas pueden afectar el estado de ánimo de la persona a tal punto que la personalidad se torne hipersensible. Hipersensibilidad es bueno ser sensible, pero la personalidad del individuo tomó un giro donde esta sensibilidad es disfuncional. Estanca a la persona. Y eso tiene que ver mucho en que la persona desde temprana edad, como Liz muy bien y excelentemente explicó, por eso me estoy ahorrando un montón, al interpretar que no se le ha dado la valoración que necesita, déjeme darle el ejemplo. Si un niñito, que puede ser usted, un juguete bien importante se te rompe, los niños son bien serios en esa controversia. Un niño experimenta la pérdida de un juguete, la pérdida de una mascota o la pérdida de algo que para él sea bien significativo. ¿Dónde tú crees que primero ellos ven antes de entrar en la crisis? Mira la expresión parental. Cuando el niño busca el rostro de la figura parental en ese momento, sea la madre y el padre, lo que está buscando a través de esa experiencia es esta significación. Mi dolor le importa a la figura de mayor importancia en mi vida. Hay padres, deja esa changuería. Pues te compro otro. Olvídate, lo rompiste, pues ya no tienes privilegios. Y no se dan cuenta que se le escapó ese campo fenomenológico.
eso le queda un registro al niño. Y no se olvide, el niño un día será adulto. Pues el niño interpreta si esto es la actitud de la figura más importante de autoridad en mi vida, entonces mi estima y mi valía empieza a ser cuestionada. Por eso podemos sanar a nuestros hijos, que serán luego adultos desde temprana edad. Cuando estos episodios ocurran, me importa tu dolor. Vamos a ver cómo podemos reconstruir tu juguete o restituirte tu juguete, porque la sanidad interior comienza desde temprana edad. Era la intención de Dios en su mente que el hogar fuese una réplica del Edén. Esa intención todavía no ha cambiado. Así que la herida fundamental siempre será la herida relacional. No se olvide, por las relaciones vas a recibir bendición y por las relaciones también serás herido y lacerado. Lo cual significa sanar y crecer en este aspecto está prohibido el aislamiento. Bueno, lo que quiero que genere conciencia, darte espacio es una estrategia válida temporera. Aislarte es peligrosísimo. Porque la persona aislarse es un mecanismo de defensa en la cual la persona dejó de crecer emocionalmente. Entra en un estado en la cual se encierra, un ostracismo, y queda desconectado de la realidad social y de la realidad que está operando en él. Hasta la próxima ocasión que salga de esa cueva y encuentre que pueden haber pasado años, que la misma controversia, como muy bien Lisa explicó, que dejó atrás un par de años, todavía está fresquecita, porque en la emoción no opera tiempo ni espacio. La próxima. Lo tercero, las heridas no prescriben en función. Significa que aquella deuda, aquella ofensa, que yo no sea solícito en clausurar, pueden haber pasado años y como bien mencioné, la herida no opera en la dimensión de tiempo y espacio, lo cual significa, si me dolió hace 30 años atrás y la herida es revivida, logro experimentar la misma angustia, la misma crisis, como si hubiera sido la primera vez. Mire qué poderoso la esfera emocional. Es bien importante que usted lo medite y lo analice, porque si hay compromiso a nivel de la emoción, también hay compromiso a nivel del análisis. Por eso usted va a ver muchas personas que son muy capaces a nivel de ejercicios intelectuales, pero son un desastre en su manejo de vida personal. Tienen las ideas y soluciones para todo problema, pero no tienen la capacidad de aplicarlo a su situación personal. Eso habla de que hay una separación entre ejercicio cognoscitivo y lo que es procesos emocionales. Es una separación. Y si usted se da cuenta, la vida en el espíritu requiere integración. Cuando usted reconoce que la Biblia declara que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿está en qué? Guardados irreprensibles para el día del Señor, lo cual significa tiene que haber una integración. Sanidad interior es integración del individuo. Por eso usted va a ver que las personas que son cuidadosos en esta disciplina tienen la capacidad de tener sabiduría. Sabiduría no es otra cosa que el conocimiento que yo acumulo, tengo la capacidad de poder aplicarlo y llevarlo en ejecución. Para eso tiene que haber sanación. Porque si no hay sanación,
lo que ocurre es una separación entre lo que es la vida del pensamiento y la vida emocional. O sea que yo me puedo envisionar dirigirme hacia un propósito y estar emocionalmente en otro lugar. Así que las heridas pueden pasar años y si no atiendo esa deuda, no prescriben. Te afectarán, te atormentarán de manera permanente. Gracias a Dios que usted tiene una provisión de parte de Dios separada para cancelar esa controversia. Dame la próxima. Otro aspecto bien fundamental, y ya estoy terminando, es que las heridas representan un insulto a la emoción. Cuando hablo de insulto a la emoción, es aquel agravio, aquella deuda que yo no logre atender de manera solícita, entonces empieza a penetrar el alma del individuo. Entonces lo que fue una transacción fuera de mí, ahora empieza a operar dentro de mí. Por eso, cuando usted ve lo que significa sanar internamente en el contexto del Evangelio, se da cuenta que mientras más tú perdonas, más te pareces a Dios. Y mientras más retienes, más te pareces a tu ofensor. Lo repito. Mientras más perdones, es inevitable que más te parezcas a Dios. Y mientras más retengas, serás similar a tu ofensor. Las heridas y el insulto que produce a nivel emocional en la persona tienen esta capacidad de estrangular y atarte a la persona que te perjudicó. Es asombroso esa esfera emocional. Así que si las heridas representan un insulto a la emoción, dame la próxima, pues la madurez de esa herida, que es la raíz de amargura, producirá el famoso arresto emocional. Nunca olvide esos dos términos, insulto a la emoción, arresto de la emoción. Como Liz estaba explicando de manera excelente, usted puede tener una edad cronológica, pero a nivel emocional estar muy lejos de dicha edad. No solamente la sobreprotección puede causar esta fenomenología, también las heridas pueden detener tu desarrollo emocional. Por eso usted va a ver que, como pasa por ahí, y eso que es doctor, y eso que es abogado, y eso que fue a la universidad, y cuando la gente dice esas cosas, ¿por qué? Por las actitudes y reacciones que tienen. O peor aún, usted ve que en la manera que manejan conflictos o manejan una diferencia, el niño mío de 10 años tiene mayor capacidad que ellos que tienen 40 y 50. ¿A qué se debe esto? Porque si la persona no ha tenido la oportunidad de hacer ese viaje interno a su mundo interior, que es toda la obra de este evangelio, porque si se da cuenta, ¿dónde es que está el reino de Dios? No está allí ni allá, está dentro de vosotros. Pues si la persona no entra en esa experiencia, no se da la oportunidad de lidiar con su peor enemigo, que es consigo mismo, la consecuencia de las heridas es que las heridas producen arresto a nivel emocional. Y cuando hablo de el arresto a nivel emocional, significa que yo puedo seguir acumulando y ganando edad cronológica, pero emocionalmente escaso en recursos. Entonces, cuando ocurre arresto emocional, una característica típica de la persona arrestada emocionalmente es frustración.
La persona continuamente se siente frustrado, desalentado, desanimado. ¿Por qué? Porque su visión de expectativa de cómo tienen que ser las cosas no está ajustada a su realidad emocional, porque hay una gran diferencia entre ambas esferas. No estamos esperando en armonía. El arresto emocional puede ser el estancamiento también emocional. O sea, que la persona se quede, por decir así, retrasada en edad emocional. Arresto emocional donde mejor se ve es en el manejo de conflictos. Yo veo una persona manejando conflictos, me dice prontamente en qué edad está. Es la misma terapia que utiliza el Espíritu Santo. Te da crisis y pruebas para que tú confirmes tu edad emocional. No tiene que ir a un psicólogo para que le haga, ¿verdad?, una psicológica o psicométrica. Dios te la da todos los días. El profesional de conducta te va a dar un número versus una tabla. El Espíritu Santo te va a dar una conducta anómala. Esa conducta no refleja mi carácter. Ese proceder al conflicto no refleja mi carácter. Estás arrestado. Entonces nosotros utilizamos términos más simples. Estás estancado, estás quedado. Pero de manera fina, estoy arrestado. Entonces lo que quiero que comprenda, esa dimensión no solamente se limita a la esfera psicológica, también es sumamente invadida por la esfera espiritual. Es una de las pocas áreas donde Satanás tiene autorización para penetrar y contaminar al individuo. Se habla de raíz de amargura, nunca puede ignorar la presencia de la esfera sobrenatural. No falla. El diablo puede venir contra tuya, pero son pocas las puertas que le da entrada al adversario a tu vida psicológica. Y una de ellas es la raíz de amargura, porque se debe asumir que ante raíz de amargura ha habido ausencia de perdón. Si está una, la otra no está. Y la consecuencia es, y esto es ya principio de Dios, ¿cuánto tiempo? Y es, si yo no perdono, Dios no me perdona. ¿Escuchó bien? Si yo no perdono, Dios no me perdona. Así que si usted pensó que el perdón es una opción, una alternativa, una posibilidad, le tengo noticias. ¿Qué es lo que una persona experimenta cuando alguien no te perdona? Sino desesperación, turbación, soledad, vacío, angustia. Pues pregúntese usted si en alguna forma tu vida devocional que está produciendo esta sintomatología se debe a la falta de perdón. Pregúntese usted si usted no ha perdonado a un ofensor que entonces te tiene atado y Dios no puede perdonarte. Porque el consejo bíblico no cambia. Usted podrá cambiarlo, pero Dios no cambia. Usted podrá bajar a Dios a sus estándares, pero Dios no va a bajar a tus estándares. Dios te va a invitar a subir a su norma. Y finalmente, y con esto concluyo, las heridas pueden detener el desarrollo de la edad emocional. Y cuando hablamos de desarrollo, le hablé que las heridas donde mejor se evidencian es en las relaciones. Si yo estoy detenido en mi desarrollo, ¿cómo yo voy a desarrollar la próxima generación? Si yo no me desarrollo porque estoy arrestado en mi desarrollo a nivel de relación interpersonal, ¿cómo puedo crecer en mi relación
personal, en mi relación conyugal, en mi relación interpersonal, en mi relación con mi prójimo, en mis relaciones fraternas, en mis relaciones, ¿verdad?, por conveniencia. Por eso usted va a encontrar que la gente arrestada emocionalmente, donde mejor se evidencia esa crisis es en la esfera relacional. Tienen problemas en el área de trabajo, problemas en las relaciones de familia, problemas en las relaciones con los amigos, problemas en las relaciones de iglesia. Y lo interesante es que espiritualizan esa raíz que le corresponde a ellos resolver. No asumen responsabilidad y adjudican es que el diablo está detrás de mí. Y es posible que sea así, pero la solución no está en expulsarlo, está en que tú asumas la responsabilidad de crecer a través de ese proceso llamado sanar internamente. Por eso va a ser bien importante que cuando usted experimente que el desarrollo de su edad emocional está detenido y usted encuentre gente que le cae mal, experimente tensión en las relaciones, en vez de resistir a tu prójimo, usted se pregunte, ¿pero por qué yo respondo de esa forma? ¿Por qué me cae antipático? ¿Por qué no tengo química? ¿Por qué no la tolero? ¿Por qué me cae antipática? Cuando usted tenga ese tipo de experiencia, en vez de salir huyendo, acérquese a esa persona. Esa persona va a descubrir lo que está escondido en ti. ¿Sabía usted que muchas de las heridas y de las perturbaciones que tenemos, donde mejor las vemos es en otro, porque no las vemos en nosotros? Entonces, muchas veces, Dios utiliza relaciones que tú interpretas que son tensas, pero Dios las diseñó para bendición. Las utiliza como espejo. Lo que tú no has logrado ver en ti, porque las heridas a veces, el manejo que le damos es llevarlos al inconsciente, las reprimimos, desplazamos, racionalizamos, justificamos. O sea, nosotros tenemos sanidad interior tóxica. Sí, usted tiene herramientas de sanidad interior, aunque usted no lo sabía. Racionalizar y desplazar una controversia es sanidad interior, pero tóxica. ¿Por qué? Porque te deja en una espiral. Siempre terminas en el mismo arresto. Siempre terminas repitiendo la misma controversia de relación en relación, como le pasa a mucha gente. Esta mujer me daba candela, ella era el problema. Pues busco la otra, también ella tiene la culpa. Y seguimos brincando de relación en relación. Y el problema siempre fue usted y yo.